Libro primero de Samuel capítulo 11. Y subió Naas ammonita, y asentó campo contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naas ammonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo, que lloran? Y contáronle las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contóles en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana en calentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros, y declaráronlo a los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los ammonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová, y alegráronse mucho allí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12. Y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, aguardad, y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara capitán del ejército de Ase, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron: pecamos, que hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot, líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, y a Bedán, y a Jepté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis:
no, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón, no os apartéis en pos de las vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros, antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Capítulo 13. Había ya Saúl reinado 1 año, y reinado que hubo 2 años sobre Israel, escogiós luego 3000 de Israel, los 2000 estuvieron con Saúl en Michmas y en el monte de Betel, y los 1000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyéronlo los filisteos. E hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía, Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos. Y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros, y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud, y subieron, y asentaron campo en Michmas, al oriente de Bet-aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Michmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcén pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable, Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, quedáronse en Gabaa de Benjamín, mas los filisteos habían puesto su campo en Michmas. Y salieron del campo de los filisteos en correría 3 escuadrones.
El un escuadrón tiró por el camino de Opra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchó hacia Badoran y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel descendían a los filisteos cada cual a amolar su reja, su azadón, su hacha o su sacho, y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los azadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una hijada que se hubiera de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Michmas. Capítulo 14. Y un día aconteció que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Achías hijo de Achitob, hermano de Ichabod, hijo de Pinees, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el epod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de la una parte, y otro de la otra parte, el uno se llamaba Voces y el otro Sene, el un peñasco situado al norte hacia Michmas, y el otro al mediodía hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, que aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: he aquí, nosotros pasaremos a los hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Esta fue la primera rota, en la cual Jonatán con su paje de armas, mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Y hubo temblor en el real y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron, y alborotóse la tierra, hubo pues gran consternación. Y las centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada, e iba de una parte a otra, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: reconoced luego, y mirad quién haya ido de los nuestros. Y reconocido que hubieron, hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Achías: trae el arca de Dios. Porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba, vinieron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero, y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes, y habían venido con ellos de los alrededores al campo, también estos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó el alcance hasta Bath-aven.
Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo, diciendo: cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan. Y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: tu padre ha conjurado expresamente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que comiere hoy manjar. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel, cuanto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Michmas hasta Jalón, mas el pueblo se cansó mucho. Tornóse por tanto el pueblo al despojo, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y matáronlos en tierra, y el pueblo comió con sangre. Y dándole de ello aviso a Saúl, dijéronle: el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una grande piedra. Y Saúl tornó a decir: esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlos aquí, y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová, el cual altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: lleguémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: llegaos acá todos los principales del pueblo, y sabed y mirad por quién ha sido hoy este pecado, porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere en mi hijo Jonatán, él morirá de cierto. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da perfección. Y fueron tomados Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró, y dijo: cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel, y he aquí he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Mas el pueblo dijo a Saúl: ¿ha pues de morir Jonatán, el que ha hecho esta salud grande en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha obrado hoy con Dios. Así libró el pueblo a Jonatán, para que no muriese. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Y ocupando Saúl el reino sobre Israel, hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se tornaba era vencedor. Y reunió un ejército, e hirió a Amalec, y libró a Israel de mano de los que le robaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, y Melchisuá. Y los nombres de sus dos hijas eran, el nombre de la mayor, Merab, y el de la menor, Michal. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis padre de Saúl, y Ner padre de Abner, fueron hijos de Abiel.
Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a cualquiera que Saúl veía hombre valiente y hombre de esfuerzo, juntábale consigo. Capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó el pueblo, y reconociólos en Telaim, 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al simio: Idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Apartóse pues el simio de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec, desde Javila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo, ha pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y envióte Jehová en jornada, y dijo: Ve, y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa, y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag rey de Amalec. Y Agag vino a él delicadamente.
Y dijo Agag: ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fuese luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Capítulo 16. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samna. Y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e introdujólo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel, y volvióse a Rama. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano, y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que taña bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y un vasija de vino y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo el mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Socho, que es de Judá, y asentaron el campo entre Socho y Aseca, en Epesdamim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos.
Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbaronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre heprateo de Betlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samma. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Empero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un epa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos, si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los 2 campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David,
no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vas hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que, como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa, y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y tirósela con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim, hasta Gat y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo, y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta pues de quién es hijo aquel mancebo. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl: mancebo, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Betlehem. Capítulo 18. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron alianza Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, y dióla a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente.
Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, y con danzas, con tamboriles, y con alegrías y sonajas, a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaba, y decían, Saúl hirió sus 1000, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Apartólo pues Saúl de sí, e hízole capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, temíase de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, solamente que me seas hombre valiente, y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Y venido el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Mas Michal la otra hija de Saúl amaba a David, y fue dicho a Saúl, lo cual plugo en sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, con la otra serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus criados, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama, y todos sus criados te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿paréceos a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, no está el contentamiento del rey en el dote, sino en 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl pensaba echar a David en manos de los filisteos. Y como sus criados declararon a David estas palabras, plugo la cosa en los ojos de David, para ser yerno del rey. Y como el plazo no era aún cumplido, levantóse David, y partióse con su gente, e hirió 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y entregáronlos todos al rey, para que él fuese hecho yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Michal por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Michal lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salían los príncipes de los filisteos, y como ellos salían, portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era su nombre muy ilustre. Capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus criados, para que matasen a David, mas Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto, y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y díjole, no peque el rey contra su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti, antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma, e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste, y te holgaste, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y oyendo Saúl la voz de Jonatán, juró, vive Jehová, que no morirá.
Llamando entonces Jonatán a David, declaróle todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, e hiriólos con grande estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó, y escapóse aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen, y lo matasen a la mañana. Mas Michal su mujer lo descubrió a David, diciendo, si no salvares tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Michal a David por una ventana, y él se fue, y huyó, y escapóse. Tomó luego Michal una estatua, y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió, está enfermo. Y tornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Michal, ¿por qué me has así engañado, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Michal respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David, y escapóse, y vino a Samuel en Rama, y díjole todo lo que Saúl había hecho con él. Y fuéronse él y Samuel, y moraron en Najot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Najot en Rama. Y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino a Rama, y llegando al pozo grande que está en Socho, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y fuele respondido, he aquí están en Najot en Rama. Y fue allá a Najot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando, hasta que llegó a Najot en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Capítulo 20. Y David huyó de Najot que es en Rama, y vínose delante de Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, que él busca mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, porque no tenga pesar, y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, ¿qué discurre tu alma, y harélo por ti? Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, rogóme mucho que lo dejase ir presto a Betlehem su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario. Si él dijere, bien está, paz tendrá tu siervo, mas si se enojare, sabe que la malicia es en él consumada. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo, y si maldad hay en mí mátame tú, que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre, para venir sobre ti, ¿no había yo de descubrírtelo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso, o qué si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo.
Entonces dijo Jonatán a David: Oh Jehová Dios de Israel, cuando habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora, o después de mañana, y él apareciere bien para con David, si entonces no enviare a ti, y te lo descubriere, Jehová haga así a Jonatán, y esto añada. Mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal, también te lo descubriré, y te enviaré, y te irás en paz, y sea Jehová contigo, como fue con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, mas si fuere muerto, no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa. Cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David de la tierra, aun a Jonatán quite de su casa, si te faltare. Así hizo Jonatán alianza con la casa de David, diciendo: Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y tornó Jonatán a jurar a David, porque le amaba como a su alma. Díjole luego Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré el criado diciéndole: Ve, busca las saetas. Y si dijere al mozo: He allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes, y nada hay de mal, vive Jehová. Mas si yo dijere al mozo así: He allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. David pues se escondió en el campo, y venida que fue la nueva luna, sentóse el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y sentóse Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: Habrále acontecido algo, y no está limpio, no estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta Betlehem. Y dijo: Ruégote que me dejes ir, porque tenemos sacrificio los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora, y visitaré a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán, y díjole: Hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl, y díjole: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David. Y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo aplazado con David, y un mozo pequeño con él. Y dijo a su mozo: Corre y busca las saetas que yo tirare. Y como el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo: ¿No está la saeta más allá de ti? Y tornó a gritar Jonatán tras el muchacho: Date priesa, aligera, no te pares. Y el muchacho de Jonatán cogió las saetas, y vínose a su señor. Empero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían el negocio. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho, y díjole: Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David de la parte del mediodía, e inclinóse 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí y ti, entre mi simiente y la simiente tuya,
para siempre,